Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Este es un día especial en que nos congregamos para alabar y adorar a Dios. Y después de este tiempo ya de alabanzas y de adoración, vamos a compartir la palabra. Y quisiera introducir de esta manera. Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo el Día de San Valentín. Es un día donde se resalta la importancia del amor y la amistad. Y su origen se remonta al siglo III después de Cristo, en el periodo romano, con la muerte de un sacerdote Valentín, quien, por celebrar matrimonios de jóvenes enamorados, fue ejecutado. En el prefacio del libro Una teología del amor por Mildred Banks Woykup leemos estas palabras que se refieren al amor. Esta palabra tan vieja, dice, se ha vuelto casi un grito de batalla, un término trillado pero mágico. Para todos los miembros de una sociedad programada, sigue diciendo, manejada por autómatas que también están programados, la idea del amor tiene un atractivo especial porque los seres humanos no pueden ser totalmente programados, cuando menos hasta que los ingenieros genéticos lleguen a su fin aterrador de su trabajo. Añade, la ambigüedad sacrosanta del amor, su significado esencial, se nos ha escapado y escurrido entre los dedos, dejando un vacío que nos angustia. De modo que echamos mano de lo que generalmente se acepta como amor, esperanzados de que traiga en su seno el significado que tanto nos falta. Sigue añadiendo, amor es una palabra evasiva y su significado una burbuja de jabón. Qué bonita metáfora. Amor puede significar todo o nada. Bueno, ese es justamente como se entiende el amor. Puede significar todo o nada. Dice, ha perdido sus anclas y ahora puede significar lo que yo quiero, que es el concepto más engañoso y tirano y déspota. Es con esta ocasión, amada iglesia, del Día del Amor y la Amistad, que quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Amor Eterno. Trate de recordar el sermón de este día, amor eterno. Y para esto comienzo citando al profeta Jeremías en su capítulo 31, versículo 3, que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estas palabras están dirigidas al profeta Jeremías. Dios está hablando al profeta. Pero por el contexto de los versículos 4 y 5, que yo le animo a leer, es evidente que se refiere al pueblo de Israel. El destinatario de estas palabras de Dios, con amor eterno te he amado, es el pueblo de Israel. Pero podemos decir por extensión que a la luz de Romanos capítulo 11, versículo 23 y 25 y otros pasajes de la Escritura, también la iglesia cristiana es la destinataria de estas palabras de amor, del amor eterno de Dios. ¡Qué bendición! Con amor eterno hemos sido amados. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Y espero que estas palabras alguien las haga suyas y comience a proclamar desde el corazón, con amor eterno te he amado. Y yo puedo decir, sin temor a equivocarme y con toda certeza, que Dios me ha amado con amor eterno. Pero no solo a mí, también a usted, también a todos ustedes. El versículo 17 dice, y tú siendo olivo silvestre, Pablo dirigiéndose a los romanos, hablándolo metafóricamente, tú, olivo silvestre, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo original es el pueblo de Dios y el olivo silvestre es el mundo gentil, el mundo pagano que es insertado en los pactos de la promesa de Dios. Y esto no es teología de reemplazo, hermanos. Es teología universal de salvación. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se puede comparar eso con Juan capítulo 1, versículo 12 también. Y después de esta introducción y entrando ya en materia, quiero compartir 3 unidades de pensamiento respondiendo a la pregunta, ¿por qué es eterno el amor de Dios?
En primer lugar, el amor de Dios es eterno porque Dios es amor. Llévese esto. Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21, dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, aunque de hecho tiene amor, infinito amor. Ama inigualablemente, sublimemente, excelsamente. Pero aquí hay una precisión muy importante que debemos tenerlo en cuenta. Dice que Dios es amor. Y esto no es una metáfora, no es un símil, no es una analogía, no es una hipérbole. Dios es amor. Esa es su naturaleza esencial. Él es amor y Él es eterno. Y es con ese amor eterno que ha amado a su pueblo Israel. Y de eso no hay duda. Lo sigue amando y lo seguirá amando. Y hay evidencia bíblica e histórica que así lo demuestran. El Dios que es amor y que es eterno, mediante Cristo abarca a toda la humanidad. Esa es la maravilla del Evangelio, que en Cristo todos nos convertimos en un solo pueblo, en una sola nación. San Pablo lo expresa claramente en su carta a los Efesios, mundo gentil de aquel entonces, actual Turquía. En su capítulo 2, versículos del 1 al 22 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjese lo que dice el versículo 2, en aquel tiempo, es decir, antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo. Y subraya esto, alejados de la ciudadanía de Israel. Vean ustedes, habla de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Así estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra naturaleza. Ese era nuestro destino. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, todos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por tanto, ya no solamente el objeto del amor de Dios, ya no solamente se circunscribe al pueblo de Israel, sino que abarca a toda la humanidad. Y vean cómo lo define el versículo 18. Así que, ¿ya? Como una especie de conclusión, como una especie de síntesis. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios originalmente era el pueblo de Israel, pero ahora Pablo está indicando que todos hemos sido unidos por medio de Cristo y todos nos constituimos en miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el amor de Dios es eterno porque Dios es amor. ¿Sabía usted eso? Un segundo punto es que el amor de Dios es eterno porque su amor precede a la creación. Es anterior a la creación. Su amor es antes de que surgiera este mundo. Cuando Dios le dice a Jeremías y al pueblo de Israel y por extensión también a la iglesia, como ya lo dije, está diciendo que Dios ha amado desde la eternidad. Y nos preguntamos, ¿qué significa aquí la palabra eternidad? ¿Qué significa que Dios nos haya amado desde la eternidad? ¿Qué es eternidad? Eternidad es todo lo que pertenece a Dios. Eternidad es algo que no tiene principio ni fin. La eternidad es una de las cualidades exclusivas de Dios. Dios no está sometido al tiempo. El tiempo está sometido a Él. Para Dios no hay sucesión de tiempo ni medición de duración. Hay un solo eterno presente. Dios simplemente es. Y aquí yo estoy de acuerdo con la teología de Tillich, aunque él es un teólogo liberal,
donde él dice que Dios es. Bueno, él niega y dice el Dios no existe, Dios es. Bueno, para mí Dios es, pero existe también. Por eso ante el Señor, amados hermanos, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La eternidad no tiene un antes ni un después. La eternidad no es tanto la duración ilimitada del tiempo, ni una absoluta atemporalidad, sino la trascendencia del tiempo y de su característica más intuitiva, la sucesión o segmentación. El tiempo cubre desde la creación hasta el final de los tiempos, en una serie de generaciones. Pero el tiempo un día se acabará, porque en Apocalipsis 10:6 dice que el tiempo ya no existiría más. ¡Qué bendición! Amada iglesia, amados amigos, antes que fueran los cielos y la tierra, el mar, los ríos, las montañas, las estrellas, las galaxias, las constelaciones y toda forma de vida, Dios ya amaba a su pueblo. Y usted es parte de ese pueblo. Siéntase usted el destinatario de ese grande amor de Dios. Usted era amado antes que surgiera este mundo. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Y San Pablo dice una cita muy extraordinaria que nos deja casi sin aliento. El versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice que Dios nos escogió en Él. Ese pronombre personal Él es Cristo, obviamente. Nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos escogió en Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos escogidos? Pablo dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No hay mente, por más aguda que sea capaz de imaginar. El comentario bíblico Beacon dice que recalca la verdad de que Dios y no el hombre es quien toma la iniciativa para producir la redención del hombre. Y por eso Jesús dijo, y ahora, pero antes cuando yo cito la palabra hombre, por favor, ya, es un lenguaje teológico que abarca hombre, mujer, a todo el ser humano. Hombre es igual a ser humano. Y Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero la elección no es un acto arbitrario. Los electos no son constituidos por decreto absoluto, hago esa aclaración, sino por la aceptación de las condiciones del llamado divino, como dice Juan 3:16, o como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Wesley, comentando este versículo y comparándolo con 1 de Pedro 1:2, donde dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. Si bien esto, dice Wesley, da por sentado el conocimiento previo que Dios tiene, no debemos deducir de que tal conocimiento previo elimine la libertad humana. R. William Dale dice o escribe, hay un toque de especulación en este glorioso pasaje. Un hombre sabe en el momento de su conversión que ha hecho una decisión, que ha escogido entre Cristo y no Cristo. Bueno, eso yo lo sentí cuando me convertí al Señor un 29 de mayo del año 1974. Yo supe que en ese momento había hecho una decisión entre Cristo y no Cristo. Pero al reflexionar más y más sobre su experiencia, dice Dale, se da cuenta de que aunque aquellos primeros anhelos y aspiraciones en su propio corazón que le llevaron a escoger a Cristo fueron obra del Espíritu Santo. Y los que aceptan el llamado del Evangelio en fe son designados los electos. Dice Dale, estamos pues entre los que no han sido elegidos hasta que estamos en Cristo o en Él. Pero una vez que estamos en Cristo somos rodeados por las corrientes de los propósitos eternos del amor divino. ¿Cuál es el punto en todo esto, amada iglesia? El punto es que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. El punto es que Dios te amó a ti antes de que el mundo fuese. Y fue su amor el que nos salvó. Fue su amor el que te salvó. Y hoy gozamos de su amor.
ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor ágape del que nos habla poéticamente 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Ese amor que es sufrido. Escuchen esto, enamorados. Ese amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dice que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor no. Por eso termina diciendo el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres grandes virtudes teologales, pero el mayor de ellos es el amor. Es este amor ágape, este término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Es este el amor con el que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, y que desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo para salvación y vida eterna. Así que el amor de Dios es eterno porque Dios es amor. El amor de Dios es eterno porque su amor precede a la creación. Y en tercer lugar, el amor de Dios es eterno porque su amor precede al tiempo. Y aquí quiero citar al teólogo José Granados, quien al referirse al tiempo dice: hoy el tiempo parece fluir como un líquido, parece ser un tejido sin trama, parece carecer de forma. Cuando en la actualidad se aborda el tema del tiempo desde una perspectiva teológica, cobra especial importancia la búsqueda de una sabiduría que permita vivirlo humanamente y sea capaz de responder a varias cuestiones problemáticas. Se pregunta, ¿existe algún modelo capaz de integrar con éxito el pasado, el presente y el futuro? ¿Es posible mezclar sin confusión los siglos y la eternidad? Sigue preguntando, ¿puede el discurso cotidiano o el discurrir cotidiano desembocar en lo eterno sin perder su consistencia? ¿Tiene Dios la posibilidad de dirigir la historia sin apabullar la libertad de las personas ni arruinar el misterio de la novedad del porvenir? Preguntas retóricas. Y luego dice, y quiero que subrayen esto, el tiempo, lejos de ser mero límite de la condición terrena, úlcera por la que se desangre el existir humano, el tiempo es una puerta que abre a nuevos encuentros y horizontes, además de sacar de su aislamiento al sujeto ensimismado y de encaminarlo a la plenitud de su vocación. Hoy la ciencia, amados hermanos y hermanas, amigos, nos da varias definiciones de tiempo. Está el punto de vista de la mecánica relativista, en donde la medida del transcurso del tiempo depende del sistema de referencia donde esté situado el observador y de su estado de movimiento, es decir, diferentes observadores miden diferentes tiempos transcurridos entre dos eventos casualmente conectados. Por tanto, la duración de un proceso depende del sistema de referencia donde se encuentre el observador. Y por su parte, la mecánica cuántica convencional, la mecánica cuántica relativista, también nos dan sus propias definiciones de tiempo. Y así podríamos referirnos también a la definición que nos dan las teorías de los sistemas sociales propuestas por Niklas Luhmann o el tiempo de Planck. Así que no es fácil definir qué es el tiempo. Los matemáticos del siglo XVII, como Isaac Newton y Leibniz, concluyen que el tiempo es algo absoluto. Pero el filósofo Immanuel Kant del siglo XVIII lo estimó como una experiencia subjetiva. San Agustín escribió lo siguiente: se preguntó, ¿qué es pues el tiempo? Y él mismo se responde, si nadie me pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, entonces no lo sé. Podemos decir entonces
que el tiempo es una creación de Dios. En teología se dice que el tiempo es criatura de Dios. El primer tic-tac del reloj que conocemos fue creado por Dios. Él es el autor del tiempo. El Salmo 90, versículo 2 y versículo 4 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, ¿qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. San Agustín comenta: pero precedes a todos los pretéritos por la celsitud de tu eternidad. Siempre presente y superas todos los futuros porque son futuros y cuando vengan serán pretéritos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán, dice el Salmo 102. Tus años ni van ni vienen, sigue diciendo San Agustín, al contrario de los nuestros, que van y vienen para que sean todos. Tus años existen todos juntos, porque existen. Ni son excluidos los que van por los que vienen, porque no pasan. Pero los nuestros, todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede al paso del mañana, ni sucede al día del ayer. Tu hoy es la eternidad. Esas son las confesiones de San Agustín en su libro 13, muy interesante. ¡Qué bendición! Y para concluir esta reflexión, decimos lo siguiente: el amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno. El amor de Dios es eterno porque su amor precede a la creación. Y el amor de Dios es eterno porque precede al tiempo. Y como eterno que es, nunca tendrá un final y trascenderá al tiempo. Y cuando el tiempo ya no exista, el amor seguirá. Llegará el día cuando el tiempo ya no sería más, nos dice Apocalipsis 10:6. Pero el amor de Dios no tendrá un final. ¿Y saben por qué? Porque Dios no tiene fin. Spurgeon dijo, y lo cito: un día perderás tu hermosura y tus encantos físicos. Se debilitarán tus fuerzas. Perderás el vigor de la juventud y de tu fuerza intelectual. Tu corazón dejará de latir y llegará tu muerte. Pero el amor de Dios no va a expirar jamás. Tu espíritu se va a remontar y atravesará los espacios desconocidos. Pero ese amor te va a alcanzar allí y en el tribunal del juicio, en medio de los esplendores de la mañana de la resurrección, en la gloria del milenio y en la eternidad que seguirá. El amor de Dios será tu porción que no te faltará. Ese amor nunca te va a abandonar. Cuán espléndido destino, una herencia sin fronteras para tu alma. Fin de la cita. Ahora te pregunto, amado hermano, hermana, amigo, ¿has experimentado el amor de Dios en tu vida? Si tu respuesta es positiva, entonces sigue unido a Cristo mediante la fe, la guía del Espíritu, viviendo en obediencia y en santidad. Y si aún no has experimentado ese amor, entonces te animo a entregarle tu vida a Dios. Y si sientes hacerlo, si el Espíritu de Dios te lleva a esa decisión, entonces quiero invitarte a hacer la siguiente oración. Repítelo conmigo, repítelo desde tu corazón y di estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Ahora sé que me amaste con amor eterno, con ese amor que precede a la creación, con ese amor que precede al tiempo. Creo que Jesucristo murió por mí en una cruz y lo recibo como mi Señor y Salvador y quiero gozar de tu amor por toda la eternidad. Amén. Ahora me dirijo a ustedes, los creyentes, a unirse en esta oración. Padre, te doy gracias
quiero que levante su mano y diga esta oración de gratitud al Señor por su inmenso e infinito amor, por su sublime amor. Dígale así: Padre, te doy gracias por tu amor, porque me amaste antes que el mundo fuese, porque me elegiste en Cristo antes de la fundación del mundo, porque me amaste antes que comenzara el primer tic-tac del tiempo, y porque sé que me amarás eternamente. Gracias, Dios, por este sublime amor. Ayúdame a corresponder a ese amor, viviendo en obediencia y en santidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, ahora yo les pregunto a todos ustedes, si nosotros hemos sido y somos y seremos el objeto del amor más grande y sublime de Dios, ¿no les parece que nosotros deberíamos ser el reflejo de aquel amor? Claro que sí. En la cita de 1 de Juan capítulo 4 nos dice que Dios es amor y que nosotros debemos amar como Dios nos amó. Por tanto, en este día del amor y la amistad, amados hermanos, les animo para que le pidan a Dios que Él nos ayude a ser el reflejo de su bello amor. Ese amor que tenemos que darlo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que en cuyo caso ese amor debe ser recíproco. Si Dios nos ha amado tanto y nosotros somos objetos y depositarios de ese gran amor, lo natural es que reflejemos ese amor. Esta luz que me alumbra no necesita hacer ningún esfuerzo para alumbrarme. Su naturaleza es alumbrar. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, amados hermanos, es natural entonces que reflejemos ese amor. Que Dios les bendiga. Feliz Día del Amor.